Hola y bienvenidos a resumen militar de la batalla por Bakhmut al 30 de abril del 2023. Les quiero recordar que este canal no se centra en nada político y solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas de la guerra de Ucrania. Les dejo estos mapas en la descripción para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben la información. Vale, las últimas 24 horas en la batalla por Bakhmut han pasado algunos cambios en el frente por sí mismo, pero también se nos han dado confirmaciones de muchas de las zonas, ya no solo en la zona de Bakhmut, sino incluso en el norte. Y también quisiera mencionar alguna cosa sobre el mapa del Instituto para la Guerra, porque sé que muchas personas se basan más en este mapa que en otro tipo de mapas. Como saben, el Instituto para la Guerra se basa en confirmaciones fotográficas y todo eso. Sin embargo, ya existen confirmaciones fotográficas del cruce de los, básicamente del establecimiento de los rusos en esta zona, del establecimiento de los rusos en toda la carretera de aquí, y también se sabe por confirmación que incluso los rusos ya están al otro lado de esta carretera, e incluso que han atacado otras zonas ya más al oeste en dirección hacia Boranivka, ¿no? Pero al parecer las fuentes rusas, o sea, los videos rusos no son tomados en cuenta para el Instituto para la Guerra tanto, por lo menos, o por lo menos juegan ahí a ver la veracidad de los mismos, lo cual pues de una u otra forma el Internet en sí tenemos que andar viendo la veracidad, comprobando con los mapas de Google que teníamos antes de la guerra y todo eso para ver la ubicación geográfica y comprobar que era ahí donde se grabó el video, ¿no? Pero bueno, sin embargo, pues les voy a pasar al otro mapa que podemos editarlo y pues podemos dar la situación que sabemos cómo se está desarrollando, ¿no? De momento, ¿qué se sabe? Comenzamos desde el norte. Orijokovo, Vashelivka todavía siguen habiendo muchos, o sea, demasiados fuertes combates en Orijokovo, Vashelivka. Más que nada en la parte sur y en la parte exterior de Orijokovo, Vashelivka, todavía hay fuertes combates por mantener el control de esa pequeña población, que como saben todavía está bastante bien resguardada por las fuerzas ucranianas que han destinado batallones y brigadas enteras a la zona norte, porque supuestamente iba a ser uno de los vectores de ataque para hacer esta operación de contraofensiva para desbloquear a Bakhmut, ¿no? Que de momento pues no ha ocurrido. Y pues como pueden ver, pues la cantidad de que hay al norte tampoco es pequeña, ¿no? Ahora, lo que se sabe exactamente es que básicamente algunos de los grupos de las BDBs y los Wagner nos han dado información básicamente fotográfica de cómo luce la carretera M03, que saben que esta fue una de las carreteras que está siendo utilizada por los ucranianos para establecer el control del norte y intentar penetrar la línea defensiva de los rusos. Lo han intentado ya múltiples veces y de momento no ha habido ningún éxito, pero se nos ha revelado básicamente información fotográfica de cómo está la carretera y básicamente la carretera está llena de vehículos destruidos y está llena de cadáveres que no han podido recoger los ucranianos. En la zona norte, por lo menos, en la zona del bosque y toda esta zona de acá. La zona es una zona de muerte por parte de los rusos que saben que, incluso se acuerdan que salió este video que un convoy había sido destruido y todo esto en la carretera del norte, ¿no? Con ATGMs y luego con artillería y pues se ha repetido lo mismo constantemente en estos días, sino que no se le ha hecho tanto énfasis y al parecer pues no lo sabíamos, ni siquiera yo estaba enterado de que esto todavía seguía pasando en la carretera del norte, que los ucranianos seguían intentando expulsar a los rusos de la zona defensiva del norte, ¿no? De Zeliniansky e intentar romper la defensa para romper el bloqueo hacia Orihoko-Vasilivka, ¿no? Romper el ataque e intentar romper hacia la carretera, ¿no? Directamente. Pues los ucranianos seguían intentando estas maniobras directamente desde esta zona. Y como saben, pues las posiciones de artillería rusas que se encuentran en toda la zona de acá, que les han acercado bastante al frente, porque las artillerías ucranianas pues últimamente no han tenido que operar mucho, o sea, no han podido operar mucho por los drones que hay de parte de Rusia cazando artillerías y antiaéreos en la zona y también por la contrabatería, que la artillería en la zona se lo supera 5-1 según los propios ucranianos, de parte de las VDVs y de los Wagner, que la artillería pues en todas las zonas es bastante, ¿no? Morteros, artillería, MLRS, todo este tipo de munición pues cae en todo el frente, ¿no? Y pues la zona del norte al parecer se ha confirmado que es una zona de muerte que ha pasado desapercibida, pero creo que no hay que tomarla de menos porque si nos ponemos a analizar, pues las brigadas del norte son mecanizadas y algunas unidades pues también eran de tanques, ¿no? Entonces veremos cómo quedan esas unidades por estar intentando desarrollar maniobras ofensivas en el norte. Como digo, no son maniobras en plan masivas, no son el contraataque grande. Aún así, las unidades estas siempre mandan pequeños grupos de reconocimiento, pequeñas escuadras, pelotones, directamente a establecer puntos de control o intentar tomar trincheras de los rusos y pues sale como hemos dicho, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de la zona del medio? Pues sabemos que los rusos siguen intentando establecerse, están ya básicamente establecidos en esta zona y están
todavía en las tentativas de lanzar grupos de reconocimiento a la zona del bosque que está protegida por la Brigada 17 de tanques de Ucrania, que como saben esa brigada ha sido destruido sus depósitos, algunos depósitos de combustible y de munición de la brigada, que sabemos que los rusos están optando por estas planificaciones de destruir los recursos de una unidad y luego atacar esa unidad específica, ¿no? Pues esa unidad ha sido atacada durante estas semanas, sus recursos, así que seguramente veamos algo que pase en esta zona del bosque, como hemos comentado varias veces, ¿no? De todas formas, los rusos sí que han seguido expandiendo sus controles a las posiciones defensivas del norte de Hidrohorivka. Y también, dato curioso, los ucranianos han comenzado una planificación de defensa de esta zona. Básicamente los ucranianos están planteando el peor de los escenarios, que es que rompan la línea defensiva del norte, o sea, la línea defensiva del bosque y encima dividan a las fuerzas de norte a sur y pues los ucranianos al ver que esto puede pasar y es una realidad, están comenzando e incluso han añadido en sus reportes diarios la población de aquí, ¿no? Que sabemos que pues puede ser un problema bastante gordo que los partan por la mitad porque tienen que pegar un rodeo por otras carreteras secundarias para llegar y mandar suministros desde Chasiv hasta el norte, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos exactamente de Boranivka? Pues Boranivka sabemos que los rusos estaban establecidos y están establecidos fuertemente al otro lado básicamente de esta reserva de agua. Sin embargo, pues siguen intentando y están todos los días lanzando ataques, por así decirlo, como digo, con pequeños grupos. Igual los ucranianos intentan repelerlos hasta las primeras casas de esa zona de Boranivka. Como saben, las primeras zonas de Boranivka, todas las primeras zonas, las primeras casas, las primeras carreteras de Boranivka y los bosques de aquí se han vuelto una zona básicamente gris. Siempre está en combate, siempre están a una hora del día le pertenece a los rusos, a otra hora del día le pertenecen a los ucranianos, hasta que va y viene esa zona y pues poco podemos decir de esa zona, de momento se ha desarrollado de esa manera. Lo que sí se sabe de momento es que los rusos, después de haber tomado las trincheras de la curva de acá, de la carretera 0506, pues los rusos han comenzado a expandir su control sobre los diferentes bosques, básicamente. Después de haber soportado los contraataques, y, bueno, hasta ahora sigue lanzando contraataques Ucrania en esta zona para ver si puede mantener a los rusos a raya en la misma. Aún así, en la zona del este de Boranivka todavía los rusos han expandido aún más su control. Esto se ha vuelto una preocupación para los ucranianos porque saben que pueden los rusos comenzar a maniobrar por las diferentes líneas de bosque que se encuentran en esta zona y pues ponen en peligro aún más zonas, ya no solo Bakhmut, sino Boranivka e incluso dan la puerta a Chasiv, como siempre lo hemos mencionado. Veamos cómo los ucranianos reaccionan a esas maniobras, que de momento sabemos que muchas unidades ucranianas muchas unidades ucranianas han sido destinadas a este flanco solo para parar el avance. Como pueden ver, la mayor cantidad de unidades, batallones, compañías, brigadas de Ucrania en Bakhmut se encuentran en este flanco, específicamente por lo que pasó después de que los rusos penetraron la línea defensiva del este y penetraron la línea defensiva de Kromovy. Kromovy todavía, después de que cayó, después del contraataque ucraniano, otra vez está en una zona gris completamente Kromovy. Entonces, están mandando más y más tropas los ucranianos en esta zona para evitar que se genere un cerco completo de la ciudad y de una u otra manera quieren ver si pueden retirarse de la misma, ¿no? Que de momento se ha hablado de que los ucranianos han comenzado a replegarse adentro de la ciudad, por lo cual podemos pasar, bueno, como antes de eso, como pueden ver, pues la carretera del sur también se ha confirmado que ya está completamente las trincheras del otro lado, no todas las trincheras, ¿vale? Hay unas trincheras en la zona exterior de esta zona de aquí que todavía le pertenecen a los ucranianos, pero la trinchera en plan que se encuentran en estas líneas de bosque le pertenecen a los rusos ya, ¿vale? De momento, podríamos decir que esas carreteras del sur de la carretera son una zona gris, porque como digo, los ucranianos siguen lanzando ofensivas, aunque sean a menor escala, las siguen lanzando y pues podemos decir que esas trincheras siguen en una zona gris por el simple hecho de que podrían caer en cualquier momento en manos de los ucranianos, ¿no? Aunque de momento se les dificulta bastante por el terreno. Ahora sí, pasemos dentro de la ciudad de Bakhmut porque han pasado algunas cosas bastante interesantes, incluso por reportes oficiales de Ucrania. ¿Qué se sabe? Bueno, pues se sabe que la zona norte todavía sigue en bastante conflicto. Las tropas de los Wagner están intentando repeler a los ucranianos de la zona de la oficina postal y de la escuela olímpica, que todavía esas zonas son completamente grises. Aunque la mayoría se podría decir que le pertenecen a los Wagner, aún así hay ucranianos y el frente ucraniano se encuentra ahí, por lo cual esa zona puede cambiar de bando en cualquier momento, sin mencionar que podría o no haber contraataques de Ucrania, aunque de momento podría ser lo contrario, por lo que vamos a hablar después de que diga todo lo que ha cambiado. Ahora, se ha reportado que los rusos han hecho con el control de esta carretera y con los bloques de esta zona de acá. Estas zonas de aquí se han hecho los rusos con el control de esas zonas. Y como pueden ver, pues los rusos han establecido aún más el control y, comillas, el cerco hacia la última zona, el último bastión ucraniano que se encuentra en esta zona, que ya saben que en esta zona de edificios altos, pues es la mayor zona de concentración de tropas ucranianas en la ciudad en este momento. Sin embargo,
Ya se han reportado combates dentro de la misma y también vamos a hablar un poco de, como digo, de todo esto de la distribución ucraniana en la zona. Voy a marcar la zona para que lo tengan pendiente de que este es de las principales zonas que Ucrania tiene que controlar, ¿no? De momento, como después de haberse hecho con el control de estas zonas de las carreteras, pues los rusos siguen intentando expandir su control directamente por las carreteras secundarias e intentar llegar a la carretera 0506 por la parte norte de la ciudad. Y básicamente, porque algunos estaban preguntando por qué los rusos quieren directamente atacar esta zona. Primero que nada, la carretera, aunque quieran o no, ya no está funcional ni para los rusos ni para los ucranianos por cómo está agujereada por las bombas de 500 kilogramos que ha soltado y la artillería que ha soltado Rusia sobre la carretera después de los contraataques ucranianos para parar a los mismos, ¿no? Incluso el puente que conecta Kromove con Bakhmut está volado por los propios ucranianos. Sin embargo, los rusos no sé si se dan cuenta, pero quieren básicamente ir a la par con la zona norte, con la zona que está atacando Kromove, por el simple hecho de que lo mismo, ¿no? Cuando atacaron Kromove, pasó esto del contraataque ucraniano en la zona de Kromove y pues es muy difícil mantener esa población porque incluso los ucranianos podrían atacar desde dentro de la ciudad de Bakhmut, aunque sea con pequeños grupos de la zona lateral y también podrían atacar desde el norte, ¿no? Y Kromove se pone un peligro bastante importante para las tropas que avanzan directamente sobre el poblado, que es probable que la contraofensiva ucraniana haya sido de ese modo, ¿no? Porque es bastante complicado mantener un poblado que es una sola calle, ¿no? Y que la mayoría de la zona sur le pertenece al enemigo y pueden saltar de un lado al otro, porque el combate básicamente en Kromove se dio en la noche, ¿no? Por lo cual, pues podemos ver que los rusos ahora están más centrados en intentar avanzar dentro de la ciudad y a la par de intentar avanzar. Por lo menos ya penetraron la defensa del norte. Las líneas de trinchera exteriores de Kromove ya están penetradas. Ahora están básicamente solo saltando el poblado, pero pareciera por lo menos, que están intentando ir a la par con las tropas dentro de la ciudad para evitar lo que pasó en el primer ataque, ¿no? Que básicamente podríamos decir que fue un ataque fallido porque aunque lograron penetrar las líneas exteriores de Kromove y aunque lograron establecerse en la zona norte de Kromove, que todavía las casas del norte le pertenecen a los rusos, la zona central sería una zona gris y la del sur completamente ucraniana, de Kromove por lo menos, pues los rusos pues quieren evitar esto de que volver a perder el poblado de un momento al otro, ¿no? Bueno, o sea, establecer básicamente que los ucranianos no tengan la facilidad de maniobrar adecuadamente para salvar esa zona, ¿no? Y poner un cerco ya completo a la ciudad. Ahora, en las zonas de la derecha, como saben, los rusos siguen y han hecho básicamente ataques directamente contra las diferentes posiciones de la zona, el último bastión ucraniano, que todo el mundo lo estaba llamando el bastión. Los rusos están lanzando ataques básicamente por la mayoría de vectores que se pueden desarrollar. Los combates son bastante fuertes en la carretera 0506 y en la H32 que se están formando, que es la carretera ahorita mismo es como una línea de separación entre el lado ruso y el lado ucraniano, aunque los rusos ya han logrado penetrar en algunas zonas, aunque no nos han confirmado exactamente en qué zonas. Sin embargo, en el mapa de Deep State, que como pueden ver Deep State es un mapa ucraniano, pro-ucraniano, ellos ya comienzan a poner la zona derecha, básicamente esta zona de acá, como una zona gris. Y es verdad que la mayoría de ataques rusos sobre la zona, sobre el último bastión ucraniano se dan más por el lado derecho, por el norte y por el este, como pueden ver, porque es donde más tienen control los rusos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ha pasado algo interesante después de que cayera la escuela, como saben, la escuela agrícola de acá. Los rusos han hecho básicamente lo que habíamos dicho. Los rusos iban a intentar cortar directamente a la defensa del norte, la defensa del último bastión, con la defensa de las gasolineras y de la defensa sur, que era una de las más fuertes dentro de la ciudad. Pues han lanzado directamente por la zona media y están intentando controlar básicamente todo este sector, que como habíamos comentado varias veces, si controlan ese sector, controlan directamente algunas carreteras secundarias y básicamente quedarían 100, 200 metros de espacio para que las unidades salgan de la ciudad de manera óptima, por así decirlo, sin riesgo de ATGMs, ¿no? Suponiendo que Kromove también puede caer en cualquier momento, ¿no? Y es lo que habíamos comentado ya, incluso lo que yo había comentado hace meses, ¿no? Que los rusos iban a intentar establecer el control de esto, y después de establecer el control de eso, iban a establecer el control de esto para poner posiciones de ATGM y poner posiciones directamente de francotiradores y corrección de fuego de artillería y todo eso, ¿no? Operadores de drones y todo esto, ¿no? Y se está cumpliendo básicamente lo que es bastante predecible lo que están haciendo los rusos. Y aunque es predecible, no es que los ucranianos puedan pararlo porque no tienen ahorita mismo la fuerza para pararlo. Después de que la línea defensiva del sur haya sido penetrada, pues están en una mala situación los ucranianos, ¿no? Pero, pues, dato curioso que se haya cumplido lo que habíamos dicho, ¿no? Sin embargo, como pueden ver en el mapa de Web Union,
Primero que nada, las zonas del oeste de esta zona pues están ya bajo ataque. Ahora, algunos estaban preguntando por qué no atacaron directamente esta zona. Primero que nada, esto es una zona completamente campo abierto, sería un completo suicidio, tanto para las tropas ucranianas como para las tropas rusas. Por lo cual, era cierto que algunos estábamos viendo de que básicamente tanto los rusos como los ucranianos iban a intentar evitar esa zona, iban a atacar directa, o sea, iban a evitarlo, ¿no? Iban a maniobrar por los flancos de esa zona para evitar entablar combate en un campo abierto, porque incluso al que le favorecía eso más que nada eran los ucranianos que tienen este edificio de acá, que es uno de estos edificios de más de 10 plantas que literalmente todas las ventanas dan hasta esta zona que es un campo abierto completamente, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que es probable que veamos combates encarnizados, por lo menos si los ucranianos se mantienen en esa posición primero que nada, desde este lado hasta el otro lado de la zona, ¿no? Como pueden ver, de aquí a acá, de aquí a los edificios de acá son 400, 300 metros, que eso incluso con ametralladoras, con armas ligeras, de una u otra forma puedes poner su presión. No es efectivo, pero puedes poner su presión bastante fuerte. Y ya sabemos que los Wagner están poniendo ATGMs y RPGs en todos los edificios, entonces es seguro que comiencen a bombardear ese edificio y lo ataquen luego por el flanco, ¿no? Alguna unidad de los Wagner, mientras mantienen su presión por el flanco, por el lado también está entrando. Aunque es verdad que ya se ha reportado combates en esta zona, pero aún así no sabemos si ya ha caído por completo bajo el control de los rusos, ¿no? Que también podría ser esta una de las zonas donde se estén llevando los combates dentro ya del último bastión que habíamos comentado, ¿no? Pero como pueden ver, la maniobra de los Wagner básicamente se trata en separar y lidiar con las defensas ucranianas dentro de Bakhmut en separado, porque las defensas de Bakhmut básicamente ahora se han vuelto a la zona de las residencias soviéticas, la zona del sur y la zona del norte, ¿no? Básicamente el cruce, esta zona de acá, la zona por donde entra la carretera secundaria está de tierra. Esta zona de aquí también se ha vuelto una fortaleza, por así decirlo, una zona bastante defendida por parte de Ucrania. Entonces le quedan tres zonas que los rusos por lo menos de momento están intentando separar dos para lidiar con cada una de forma diferente, ¿no? Sin embargo, algo que se ha reportado por la parte de los ucranianos y que podemos ir al mapa de Deep State es que los ucranianos básicamente han comenzado a formar, por así decirlo, una especie de posición, una última defensa, por así decirlo, en esta zona de acá. Están montando lo mejor que puedan. Básicamente están retrocediendo a estas posiciones supuestamente, no sé qué tan verdadero sea. Puede ser que sea verdad, porque como incluso el Deep State lo confirma, como saben, la presión que está influyendo los Wagner en todas las situaciones, incluso las pérdidas abrumadoras que ha tenido de munición, de personal, de equipamiento, de todo tipo de cosas dentro de, incluso las líneas de suministros principales dentro de la ciudad de Bakhmut, hemos comenzado a ver que la defensa ucraniana ha comenzado a ser completamente inefectiva dentro de la ciudad y pues hay muchas tropas dentro de la misma y que han intentado como que hacer que la línea sea un poco menor, que el frente no sea tan ancho, porque primero que nada, como digo, ya no hay tantas tropas, ya no hay tanta munición y hacer el frente un poco menos ancho pues puede poner que sus defensas sean un poco más gruesas de parte de los ucranianos y pueden de una u otra forma intentar plantearse para una defensa, aunque sea para unos días más. Veremos cuánto tiempo duran. A algunos les dan días, otros semanas, otros les dan horas. No sabemos exactamente cuándo va a caer ni cómo va a ser el final de esta batalla. Lo que sí sabemos es que de momento todo lo que pinta es que la batalla por Bakhmut pues está llegando a su fin. Seguramente veamos sus últimos capítulos, por lo menos de momento, ¿no? Porque incluso, quiero recordarles algo, e incluso si cae la ciudad de Bakhmut, nada impide que los ucranianos lancen un contraataque y la recuperen, ¿no? Igual que Gerson o algunas otras poblaciones en el contraataque del norte, ¿no? Todo puede pasar en la guerra, nunca hay que confiarse ni subestimar al enemigo en la guerra, y eso es una lección bastante importante.